Entonces, muchachos, buenos días a todos los que han ingresado ahora. Les comentaba recién que la clase de hoy día es bien importante porque es la previa a la prueba que tenemos la próxima semana de la unidad. La prueba de unidad solamente vamos a ver y se va a tomar en cuenta lo que hemos visto sobre el género lírico. Y si nosotros nos acordamos bien, nosotros el género lírico lo dividimos en dos partes, en la estructura interna y la estructura externa del género lírico, ambas teniendo elementos que la componen bastante distintos, pero que tienen una particularidad. Y si me ayudan a recordar, eh, ¿cuál es la característica principal? O qué es lo que nosotros debemos saber, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para identificar las características del género lírico. ¿Qué es lo que se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que podemos identificar como características del género lírico? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué lo hace diferente al género narrativo, al género dramático que nosotros ya estudiamos, por ejemplo? Como que no tiene narrador y uno de los pocos géneros que expresa sentimiento. Perfecto. Tenemos dos elementos ahí, gracias Paolo. El primero es que no hay presencia de narrador, ¿ya? No hay presencia de narrador, pero hay alguien que cumple un rol muy parecido al narrador, pero que tiene otro nombre. Y la característica principal, como bien me dijo Paolo, es que es uno de los géneros donde hay expresión de emociones y sentimientos dentro de él, que es el único donde ahí está la capacidad, ¿verdad?, de el poeta de expresar emociones y sentimientos que lo hacen súper propio y súper característicos del género lírico que dentro de los otros no encontramos. Entonces, muchachos, en la clase de hoy día vamos a identificar los principales conceptos del género lírico, ya todos los conceptos que nosotros ya estudiamos y que nosotros vimos. Entonces, como bien me dijo Paolo, una de las características principales es que hay expresión de emociones y sentimientos, y lo vamos a ver escrito en verso y en prosa poética, ¿ya? Y son obras que van a tener como característica también el ritmo y la sonoridad, ¿ya? Nos vamos a encontrar con palabras, ¿verdad? Y con sílabas que van a sonar igual o van a tener sonidos muy similares, y que lo van a hacer propio también y características del género. Ahora, tenemos que tener claro que la primera manifestación y la unidad mayor de característica del género lírico es el poema, ¿ya? ¿Y qué es el poema? Es la entrega de un mensaje de emoción, de un mensaje de sentimiento. Es la unidad mayor dentro del género lírico, ¿verdad? Es la unidad de mayor expresión dentro del género lírico. Eh, Está formado por estrofas y por versos. Estos versos y estas estrofas, como bien dijimos anteriormente, tienen sonoridad, tienen un ritmo que son específicos, que son especiales y que lo hace propio también, ¿ya? Nosotros acá vimos que el género lírico tiene distintos elementos. Algunos de ellos son el objeto lírico, el hablante lírico y el motivo lírico. A ver si me ayudan a recordar qué es el objeto lírico. Es el objeto del cual habla el poema. Ya, gracias Paolo. Cuando nosotros escribimos cualquier cosa, chiquillos, escribimos un cuento, escribimos una poesía, escribimos una canción, como lo hacen los artistas, y se tienen que basar en algo para escribirla, ¿verdad? O le quieren escribir al amor, le quieren escribir a, no sé, a la pena, le quieren escribir a alguien, le escribo a Juan, le escribo a Pedro, le escribo a Ana, le escribo a Paula, eh, y tengo que tener una motivación, un elemento al cual yo me voy a basar para escribir una poesía. Y ahí nos vamos a encontrar con el objeto lírico. ¿Ya? Ahí dice objetivo, pero es objeto lírico. Y este objeto es eso, chicos, es el elemento al cual el poeta se va a basar, el elemento al cual el poeta va a tomar en cuenta para poder desarrollar su poesía, ¿ya? Ahora yo les dije y les conté que si bien el género lírico no tiene presencia de narrador, hay alguien que cumple el rol de expresar las emociones y sentimientos a través de la poesía, según lo que escribe el poeta, y es el hablante lírico, ¿ya? Cumple este rol de persona y de ser, no de persona, de ser, eh, de un ser que no sabemos cómo es un ser ficticio, también creado por el poeta esta vez, y que va a dar a conocer sus emociones y sentimientos a través de la poesía, según lo que el poeta quiso dar a conocer. ¿Pablo? Mm. No sé qué me quería decir algo. Acá bien dice, es el que susurra detrás de cada verso que leemos.
¿ya? Y el motivo lírico es esa motivación, ¿ya? Es esta voz que va a tener el narrador y que va a relatar las acciones de la historia. Es la motivación, que es lo que a mí me incentivó a que yo quiera escribir esa poesía. Me incentivó el amor, me incentivó el desamor, me incentivó el engaño, me incentivó la pérdida de alguien, me incentivó la llegada del verano, la primavera, etcétera, ¿ya? Muy distinto al objeto lírico, porque el objeto es el elemento, es la persona, es la cosa, ¿ya? Y el motivo es la motivación. Acá tiene que ver más con los sentimientos, con la emotividad que uno puede detectar cuando lee una poesía, más que en el objeto lírico, ¿ya? Y nosotros dentro de los elementos de la obra lírica, chiquillos, nos encontramos con los elementos internos dentro de la poesía y los elementos externos. Dentro de los elementos internos nos vamos a notar con el hablante lírico, recién dijimos su característica, el temple de ánimo, las actitudes líricas, son tres. El motivo lírico, el objeto lírico y el lenguaje lírico, ¿ya? Y dentro de los elementos externos nos vamos a encontrar con las formas de escritura de la poesía, el verso, la estrofa, el ritmo, la rima y el acento, ¿ya? Vámonos por partes. Dentro de los elementos internos, entonces, nos encontramos con el hablante lírico, que nosotros ya dijimos recién sus características propias, que es quien transmite sus emociones y sentimientos dentro de una obra, es un ser ficticio, creado por el autor, por el poeta en este caso, y nos comunica las emociones y sentimientos, la interioridad, que también es ficticia, dentro y a través de la lectura de la poesía, ¿ya? Nos vamos a encontrar también con el objeto lírico, como bien yo les dije, es el animal, es la cosa, es eh, lo que inspira para que se produzca este sentimiento y esta emoción. Y nos vamos a las actitudes líricas. Las actitudes líricas, chiquillos, es cómo yo voy a expresar y qué tipo de emoción, qué tipo de actitud es la que yo voy a tomar para crear una poesía. ¿Qué tipo de emoción yo voy a expresar a través de la poesía? O que yo bien puedo identificar a través de la poesía, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con tres actitudes líricas. La primera actitud lírica tiene que ver con la actitud enunciativa, ¿ya? Donde se entrega el contenido a través de un tono narrativo, se van relatando hechos y acontecimientos, ¿ya? Después nos encontramos con la actitud apostrófica o carmínica, le llamamos muchas veces. Y acá nos vamos a encontrar con que el interlocutor se encuentra presente dentro de una obra, ¿ya? Transmite, es él quien va a transmitir sus hechos y sus sentimientos y se dirige a nosotros, a diferencia de la enunciativa, donde hay una especie de narración, se van relatando hechos y acontecimientos por intermedio de los elementos que hacen propio el género lírico o la poesía, ¿ya? Tienen rima, tienen sonoridad, tienen ritmo. La apostrófica es un diálogo del interlocutor, es un diálogo que se va produciendo dentro de la poesía, pero que nos va a transmitir emociones y sentimientos. Y la carmínica o de la canción, el hablante va a expresar su mundo interior y va a expresar sus sentimientos hacia el objeto poético. ¿Ya? El motivo lírico, como ya lo habíamos dicho recién, es la motivación y son los sentimientos, ¿verdad? Que vamos a poder detectar, que vamos a poder identificar cuando nosotros vemos una poesía. Pueden ser sentimientos, situaciones que originan algunos de estos sentimientos, eh, y como bien habíamos dicho, la desdicha, la pena, la rabia, eh, la alegría y el temple de ánimo tiene que ver con el estado anímico que va a tener el hablante al momento de nosotros identificar la poesía. ¿Lo podemos identificar? Sí. Para cuando nosotros leemos una poesía chiquilla, nosotros sabemos que si es una poesía de alguien que
de una pérdida, de un desamor, podemos saber que lo que está pasando el poeta al momento de escribir esa poesía no era necesariamente alegría, ¿ya? Era tristeza o era melancolía, y eso lo podemos identificar cada vez que nosotros leemos una poesía. Hay algo, chiquillos, dentro de la poesía que es como súper fundamental, que es cuando nosotros leemos una poesía, cada uno le va a dar una atribución y le va a dar un significado distinto de acuerdo también a su propio estado anímico. Yo puedo leer una poesía que es Paolo y yo le puedo atribuir características de una poesía que es muy alegre y muy, eh, no sé, muy, que estaba muy contento del hablante, y otra persona, el Camilo, por ejemplo, el Camilo Jamet, podría haber leído la misma poesía, pero de hecho no, señorita, a mí me pareció que estaba un poco triste. Entonces, esto es lo entretenido del género lírico, que cada uno, de acuerdo a su estado anímico en el que se encuentra, le va a atribuir características distintas, ¿ya? Y le va a atribuir elementos que van a ser propios de cada uno de acuerdo a su estado propio anímico también. Es lo que nos pasa con las canciones. Yo no sé si les ha pasado realmente, que lo habíamos conversado alguna vez, que escuchamos canciones tristes cuando estamos tristes y cuando nos da más pena. O cuando estamos contentos queremos escuchar canciones que son más alegres. Entonces, eso también tiene que ver y es propio del género lírico. ¿Ya? Sí, chiquillos, ¿están ahí? Levántame el dedito para saber que me están escuchando. Gracias, Benjamín, Paula. ¿El Dylan Núñez está ahí? Dylan, no te escuché. Pero supongo que sí, porque habilitaste el micrófono. Así que acá. Chiquillos, las figuras literarias. A ver si alguien me puede acordar, porque ustedes hicieron una tarea con las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? ¿Cuándo las usamos? ¿Cuándo las podemos identificar? A ver si me echan una manita con esto. Son maneras de embellecer al poema, ¿Ya? cambiando el orden de las palabras o como desarrollando diferentes ideas que se contraponen y cosas así. Sí, súper. ¿Alguien más, además de Pablo, se acuerda de qué figuras literarias son las que estudiamos? Y hice hacer una tarea sobre eso. ¿Cuáles son las figuras literarias que ustedes hicieron ejemplo? ¿Y cuáles eran sus características más o menos? Gabriel, Miguel. Las figuras literarias que vimos, ¿cuáles eran, por ejemplo? Nosotros dividimos las figuras literarias en tres grandes grupos. En las fónicas, que tienen que ver con el recurso del sonido como característica dentro de este grupo. Las dividimos en las sintácticas y en las semánticas, ¿ya? Las fónicas, que tienen que ver con el uso del sonido como recurso, teníamos la aliteración y la onomatopeya. La aliteración es la repetición de uno o más sonidos, ¿ya? Dentro de un verso. La onomatopeya, si se acuerdan, era esta escritura de sonidos. El wow, el pop, el plac plac, el clop, plop, típico del condorito, que lo vemos mucho en los cómics. Después nos encontramos con este grupo de las sintácticas, ¿ya? Que tiene que ver con el orden lógico de las palabras dentro de una oración. A veces vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el retrocano, donde se van a contraponer dos oraciones que tienen las mismas palabras, de manera que los sentidos también se van a oponer. Nos vamos a encontrar con la hipérbato, donde vamos a entregar el orden lógico normal de la oración, una anáfora, donde vamos a repetir una palabra al principio de cada verso o al final de cada verso. En la semántica nos vamos a encontrar que el sentido de la expresión acá va a ser primordial. Por ejemplo, en la antítesis
donde se van a contraponer dos palabras o dos frases. Acá mucho se usa para el orden contradictorio. Por ejemplo, acá mira, eres como el rosa de Alejandría que se abre de noche y se cierra de día. ¿Ya? Se contradice una cosa con otra. En la comparación, donde vamos a ver el cómo entre medio como elemento principal, donde se compara explícitamente dos emociones o dos elementos. Eres tan grande como, eres tan feo como, eres tan simpático como, eres tan amoroso como, y el cómo va entre medio como elemento que une estos dos elementos comparativos. La metáfora, donde se sustituye una palabra de la otra, y acá tenemos eh, un embellecimiento y un recurso que embellece todo súper claro. Y nos encontramos con la semántica, otras más, donde tenemos la hipérbole, donde se exageran las cosas. ¿Ya? Eres tan alto como un edificio, eh, eres tan amargo como una piedra, una exageración. La sinestesia, donde se unen dos sensaciones que pertenecen a campos sensoriales distintos. ¿Ya? Alguna vez tus labios rojos, quema invisible atmósfera abrazada que el alma, que hablar puede con los ojos. También puede besar con la mirada. Acá si se fijan, se besa con la mirada. Son dos campos sensoriales distintos, ¿ya? El tacto con la vista. En la personificación, donde atribuimos características humanas a objetos que son inanimados, que no tienen vida, que son abstractos. ¿Ya? Todos estos recursos de figuras literarias, nosotros los encontramos en la poesía, y son recursos que utiliza el poeta para embellecer, para dar realce, para dar vida, para dar sonoridad, para dar características súper propias de la poesía y el género romántico. Dentro de los elementos externos de la obra lírica o de la poesía, nos encontramos con los versos, con las estrofas y con las rimas. Los versos son cada línea escrita dentro de la poesía, la estrofa es el conjunto de versos, y las rimas es la sonoridad y lo que le da musicalidad y ritmo a una poesía, ¿cierto? Y si alguien se acuerda por ahí, ¿cuáles eran las clasificaciones de la rima? La sonante y la consonante. Y, La sonante y la consonante. sí, y te falta una. Hay en la que no existen. La libre. Sí. Gracias, Pablo. Sí, nos vamos a encontrar con 3 clasificaciones de las rimas según cómo vamos a ver esta sonoridad, esta igualdad de los sonidos. Acá tenemos preguntas de prueba. Las rimas asonantes, vamos a encontrarnos con la coincidencia en la terminación de las vocales, solo la repetición de las vocales. En la consonante nos vamos a encontrar con la coincidencia de la última vocal acentuada. ¿Ya? Y en la libre no vamos a encontrarnos con ningún tipo de sonoridad ni de igualdad de sonidos. ¿Ya? Si se fijan acá, la sonante se repite la E con la A, y en la consonante tenemos la repetición de la última vocal. ¿Ya? Esas son todas. Las obras líricas, nosotros que estudiamos, chiquillos, habíamos dicho que era la 10ª, que era muy parecida a lo que nosotros conocemos como las payas, ¿cierto? Tienen carácter popular, son son inventadas en el momento la mayoría de ellos, y tienen elementos del género lírico y de las obras líricas porque también hay una igualdad de los sonidos, porque también se utiliza un lenguaje que es mucho más coloquial, es mucho más cercano a la gente, eh, es, es mucho más territorial, se utiliza mucho nosotros lo utilizamos mucho para el sur, ¿verdad? Los caligramas, que tienen que ver con este poema visual, estas creaciones que son escritas y que tienen una disposición gráfica que tiene relación completa con el contenido del poema. ¿Ya? Significan acá que hay una llave de sol y do, re, mi, fa, en mi música siempre estás.
Y la poesía tiene que ver siempre con el elemento que se quiere dar a conocer y el contenido que tiene. Así que los coligramas tienen que ver con eso, a diferencia del acróstico. El acróstico son creaciones que a partir de las iniciales de un nombre o un concepto se puede crear una poesía, ¿ya? Y se pueden crear distintos versos que componen las primeras iniciales de estos versos. Y por último tenemos la oda, que son alabanzas a un elemento específico, que son himnos, que son que es darle, atribuirle características propias a un elemento, a un objeto. ¿Ya? Acá tenemos la oda del chocolate, Pablo Neruda también escribió sus propias odas, odas al congrio, oda al tenedor también hizo por ahí. Entonces, las odas son alabanzas, son cómo le atribuimos, cómo realzamos las características propias de un elemento y le vamos escribiendo una poesía. Chiquillos, dudas y consultas respecto a los contenidos que acabamos de ver. Vamos a hacer lo siguiente, chiquillos. Vamos a entrar. Yo tengo una duda. Sí, pues, hágala. Eh, Haga la pregunta, digo. el apostrófico es cuando el poeta se refiere a nosotros como si nos estuviera enfrente, ¿no? Exacto. Como que se nos abre, pero como si estuviéramos enfrente. En cambio, el carmínico es cuando expresa su mundo interior, pero como si estuviera hablando con nadie, como si estuviera hablando como con la pared o a sí mismo. Efectivamente. Eso es. Ah, ya. Eso es. Chiquillos, me gustaría que voy a revisar eh, el formulario que les dejé sobre el género lírico, para que veamos los conceptos. Muchos de ustedes lo hicieron, deberían haberlo hecho todo, y si no está abierto para que quien aún no lo termine lo pueda hacer. Entonces vamos a revisar. Ahí. ¿Lo ven? Sí, ¿Sí? Ya, súper. ¿Por qué quiero que lo revisemos? Porque es importante que vayamos identificando los conceptos, chiquillos, eh, porque es previo a la prueba y además también les puede servir para que repasemos. Por ejemplo, acá me hablaba de la diferencia entre una obra lírica y entre una obra narrativa. Decía la presencia del narrador en la obra lírica y en la narrativa. ¿Hay narrador en la obra lírica? no. ¿Hay narrador en la obra lírica? Les pregunto al resto de video. Si no me quieren hablar, me pueden escribir en el chat, pero la idea es que vayamos todos revisando los conceptos para que vayamos preparándonos para la prueba. ¿Vimos la presencia de un narrador dentro de las poesías? ¿Tíos? ¿Dylan? En una obra lírica no hay narrador, en vez de eso hay o está el poeta o está el hablante lírico. En la Gracias. narrativa sí hay. Perfecto. Gracias, Dafne. Entonces, vamos descartando, pues, chiquillos. Como bien dijo Dafne, en el género narrativo sí está el narrador, en el género lírico no. Por lo tanto, es diferencia la obra lírica de la narrativa, la presencia del narrador, Sí, eso sí. pero es diferencia. ¿Podríamos marcar esa? Yo diría que no. Yo creo que ese día puse otra respuesta. Ya. Y sin querer les marqué la respuesta acá. La respuesta era, efectivamente, que en la obra lírica se expresan emociones y sentimientos y en una narrativa hay narración. ¿Ya? Acá tenemos el elemento principal dentro del género lírico, chiquillo, la expresión de emociones y sentimientos, y la narrativa, efectivamente, la narración. En la obra lírica hay narración, en la obra lírica hay narración. No, en la obra lírica no. Perfecto, entonces descartado inmediatamente. Y acá me dice, la obra lírica busca embellecer con el lenguaje y la narrativa busca expresar
emociones y sentimientos. Aquí está, ¿por qué estaba mal? Ay, ay, ay. Acá, ¿por qué estaba mal? Esta no con la- ¿Por qué estaba mal? Porque la obra lírica efectivamente busca embellecer con el lenguaje, pero la narrativa no busca expresar emociones y sentimientos. ¿Ya? En la obra narrativa solamente hay un relato de hechos y de acontecimientos, pero no busca expresar emociones y sentimientos. Por eso es que la única alternativa correcta es esta. Y tienen que fijarse bien en los, de los elementos que les puse que sean distractores. ¿Ya? En la obra lírica efectivamente busca embellecer con el lenguaje, pero la narrativa no busca expresar emociones y sentimientos. ¿Ya? Después, ¿a qué obra lírica corresponde esa imagen? Un caligrama. Perfecto, un caligrama. ¿Qué tipo de rima encontramos en los senderos busca sobre la roca dura? Asonante, consonante, libre. Busca la roca dura. Libre. Libre. Tú dices que no es rima. Es la asonante. ¿Por qué? Se repite la A con la A. ¿Ya? En la asonante, en la libre, no encontramos con ninguna igualdad de sonidos. Ninguna. ¿Ya? ¿Qué es el objeto lírico? El objeto lírico es la persona, animal o cosa u otra que inspira la obra lírica. Es quien nos demuestra emociones y sentimientos. ¿Qué es? Objeto. Creo que es la primera. La Sí, primera. sí. El objeto lírico es la primera. ¿Quién es quien nos demuestra emociones y sentimientos? El ¿Quién es? hablante lírico. Perfecto. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan para embellecer con el lenguaje? La figura literaria. Perfecto. ¿Y cuáles son las actitudes que adopta el poeta para embellecer con el lenguaje? Eso se llaman actitud lírica. Ah, sí, Perfecto. actitud lírica. Perfecto. Ya. Cada uno de estos corresponde a un concepto distinto. Efectivamente, el objeto lírico es la persona o cosa que inspira una obra lírica. El concepto a un uso determinado del lenguaje que permite construir el mundo lírico. ¿Qué es? Uso determinado del lenguaje. Ay, ay, ay. Acá yo les dije que habían dos respuestas correctas. Efectivamente puede ser el lenguaje lírico, porque es el tipo de lenguaje que se utiliza para embellecer, y las figuras literarias que corresponden y están dentro de el lenguaje para embellecer, ¿ya? Y que pueden ser esas dos. Porque esas dos serían correctas. Exacto, sí, aquí habían dos alternativas correctas. La diferencia es que en figura literaria como que precisa más. Claro, sí, pero sí corresponde también al uso determinado de un lenguaje, ¿ya? Por eso yo puse las dos que podían ser. Acá dice, es quien transmite sus emociones y sentimientos dentro de la obra lírica. Es quien transmite emociones y sentimientos dentro de la obra lírica. ¿Quién es? Creo, si no me mal equivoco, el hablante lírico. Sí. Creo. Sí, bien Daphne. Bien Daphne. Es el hablante lírico. Transmite sus emociones y sentimientos dentro de la obra. Y por último, simple. ¿Quién escribe la obra lírica? El poeta, poetisa. Perfecto, perfecto. Esas eran sus respuestas. ¿Para quienes quieren ver sus resultados? Para quienes quieran ver sus resultados. Yo se los mando después porque no me deja verlos acá. Espera. Aquí están. Están sus correos por ahí. Esto no tiene nota, ¿ya? Pero para que vean si en lo que se equivocaron. A Dafne. Mira, Dafne, ¿las tuviste? ¿Eran 9 preguntas? ¿Te pregunté? No recuerdo si era 9, capaz 9. sí. 9. Mira, Dafne, ¿las tuviste todas? Bueno.
Pillín tuvo 3. Me vayan reconociendo sus correos. Vicente Veraniego, no sé si serás tú, Vicente. ¿Quién? Y Vicente. No, no ¿No? está, él está, salió con cuestión con su familia y ya supuestamente regresa. Mira, la Noemí también tuvo las 9, buenas. La Milena también tuvo las 9. Paola no te encontré. Estaba más arriba. Aquí está, también tuvo las 9. ¿Ya? Bien, pues chiquillo. Entonces, la actividad de hoy. La actividad, chiquillos, que les voy a dejar para que me la presenten hasta la próxima semana es la creación de un poema, ¿ya? Y la creación de esos poemas tiene que tener estos elementos, los elementos que nosotros ya recién estudiamos. Tienen que tener mínimo 3 estrofas, ¿ya? Mínimo 3 estrofas. Cada una de las estrofas tiene que tener 4 versos, es decir, 4 líneas escritas por estrofa, ¿ya? Y me tienen que identificar cuál es el motivo lírico, qué es lo que los motivó para escribir esa poesía, cuál es el objeto lírico, el elemento, la persona, el objeto al cual ustedes escribieron esa poesía, y cuáles son las figuras literarias que ustedes tomaron en cuenta para desarrollar esa poesía. Esa poesía la tienen que inventar ustedes, ¿ya? Y tienen que tener esos elementos como base y me los tienen que identificar de sus poesías, de sus propias creaciones. ¿Cuántas figuras literarias podemos ocupar? La que tú quieras. O ¿Y sea, hasta cuándo tenemos para hacerla? mínimo una hasta el 20. Nos vemos nosotros el 25. 26 nos vemos nosotros, hasta el 25. Porque ya luego el 26 les doy la última actividad. Con esta actividad son 3 y nos queda la última. ¿Ya? Ya. Chiquillos, yo les voy a mandar esta presentación para que ustedes la puedan ver, la puedan repasar, puedan ver los elementos que estudiamos, porque acá ya tenemos condensado todo lo que vimos durante la unidad. La prueba es solamente de género lírico, no contempla nada más que género lírico es lo que hemos visto hasta el momento. Así que cualquier duda y consulta, por favor, me la hacen llegar. La gente que no me ha contestado del formulario, les voy a dejar el link para que lo complete. Acá está. Ahí está el link para que lo vayan completando y lo Señorita, vayan desarrollando. Paolo. una última duda. En las Sí, figuras literarias, las fónicas son las que tienen que ver con el sonido. La sintáctica, la que tienen que ver con el orden de las palabras y las semánticas de con qué tenían que ver. las figuras literarias, no las actitudes, las figuras literarias. Las, me dijimos, las sintácticas, las fónicas tienen que ver con el sonido, ¿cierto? Sí, De fono. Las sintácticas con la organización del lenguaje, con la organización lógica, con el desorden dentro del con desorden el de las orden de las palabras, palabras. efectivamente. Y las semánticas con el sentido de la expresión, ¿ya? Porque acá encontramos con palabras que se contraponen, con palabras que con figuras literarias que comparamos, con figuras literarias que embellecen. Entonces tienen que ver con el sentido. ¿Qué sentido Con las yo estoy? metáforas. Eso es, la comparación y la antítesis. Ah, ya. Les mandé a ustedes les mandé, ahí está el link, chiquillos, que se nos va a acabar el tiempo. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, por favor, y cualquier duda, consulta, me la hacen llegar al correo electrónico, ¿ya? Y que les vaya muy bien en la prueba de la próxima semana. Estudien, yo les mando la presentación ahora, les mando las tareas que tienen pendientes y les mando la tarea que tienen que hacerme para la semana siguiente. Y ahí nos vemos en la última clase el 26, ¿ya? Chao, Chiquillos, un abrazo, cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao. 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 Chao, señorita. Cuídense, chiquillos.